Ok, entonces les decía que hoy vamos a empezar materia nueva porque el tema de la Primera Guerra Mundial ya lo terminamos. Habíamos hablado la clase anterior, bueno, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos que en la Triple Entente estaba Gran Bretaña, estaba Rusia y estaba Francia. Yo les dije a ustedes, creo que no lo puse en el texto, pero les dije la semana pasada en la clase, en 1900, tratemos de tener los micrófonos apagados, chicos, especialmente porque la clase se está grabando. Si ustedes necesitan preguntarme algo, yo les diría que tal vez en el chat o encienden el micrófono para hablar, pero de lo contrario mantengámoslo apagado para que no se metan ruidos. Les decía que entonces cuando vimos el tema este de la Primera Guerra Mundial, yo les mencioné la semana pasada que en 1917, que todavía la guerra no había terminado, Rusia se salió de la guerra. También les dije en ese momento, no voy a profundizar aquí porque eso es un tema aparte. Bueno, hoy vamos a ver la Revolución Rusa y está relacionado con eso que les dije ese día. Entonces, bueno, primero que todo, la Revolución Rusa, aunque no lo puse acá en la primera, se dio en 1917. Por eso en 1917 Rusia se sale de la guerra. Pero ahorita vamos a ver por qué y qué fue lo que pasó. Bueno, los antecedentes de la revolución. Bueno, antes de empezar, recordemos algo muy importante y es la palabra revolución. ¿Qué es una revolución? ¿Alguno de los que está aquí sabe o tiene una leve noción de qué significa la palabra revolución? ¿O qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra revolución? Terminó la guerra, Rubén. Mm, no. Si yo les digo, en este momento, si yo les digo, chiquillos, hagamos una revolución contra, contra el calentamiento global, por ejemplo. ¿Qué La significa? guerra, ¿Cómo? la guerra. Sí, no, sí y no. O sea, no está mal, Keylor, pero no precisamente no precisamente las personas que quieren hacer una revolución quieren una guerra. Pero entonces, volviendo a la palabra de revolución, si entendamos que una revolución está relacionada, pues sí, es una manifestación. Eso es una revolución, es una manifestación en contra de algo que no está bien. Y que normalmente una revolución lo que busca es un cambio. Más o menos podríamos relacionarlo con el año pasado, la Revolución Francesa. Igual, la Revolución Francesa tenía un objetivo y era lograr un cambio. Lo mismo pasa en la Revolución Industrial, perdón, bueno, también, también en la Revolución Industrial y lo mismo va a pasar en este caso de la Revolución Rusa. Era una manifestación eh, que si bien es cierto, como dice Taylor, puede llevar a la guerra, eh, pero busca un cambio. ¿Cuáles son los antecedentes o cuáles fueron los antecedentes de esta revolución? ¿Por qué sucedió esto? Primero, Rusia tenía un gobierno de una monarquía absoluta que era dirigido por el zar Nicolás II. Vamos por partes. Recordemos que una monarquía, esto lo vamos a ver en cívica, es un sistema de gobierno dirigido normalmente por un rey y el poder es hereditario. Además de eso, en este caso particular, era una monarquía absoluta. Lo vimos eso en décimo, cuando vimos el absolutismo también. Entonces era no solo un tipo de gobierno donde el poder está concentrado en una persona, en este caso el rey, sino que como es absoluta, todo el poder está en esa persona. Por consiguiente, esa persona toma todas las decisiones, ya sea para bien o para mal, y el pueblo está en la obligación de obedecer. En este caso, la palabra zar es lo mismo que un rey, es decir, la función era la misma, solamente pues que en Rusia se llamaban zares, ¿verdad? Pero la función era la misma.
Entonces, en ese momento, durante 1917, Rusia estaba gobernada por el zar Nicolás II. Ojo aquí, cosa muy impactante, porque recordemos que las monarquías absolutas en Europa se habían eliminado hacía años atrás. La última, sin contar Rusia, la última fue Francia en 1789 con la Revolución Francesa. Estamos hablando que todavía Francia elimina su monarquía absoluta en 1789 y en 1917 Rusia todavía la tenía. Entonces vean que incluso políticamente había un atraso muy importante. Se formaron, bueno, perdón, aunque no lo anoté aquí, Rusia tenía, además de que tenía una monarquía absoluta, mantenía un sistema económico exactamente como el feudalismo. Bueno, era el feudalismo. No voy a profundizar aquí mucho como en qué era el feudalismo porque nos tendríamos que devolver a noveno, ¿verdad? Pero así como por encimita, recordemos que era un sistema económico concentrado en el trabajo de la tierra y agrícola y ganadero, perdón, el trabajo de la tierra agrícola y ganadero, donde las personas tenían un señor feudal y ese señor feudal pues tenía unos vasallos que se dedicaban a trabajar la tierra y a pagar tributos, a pagar impuestos. Por eso la gente estaba muy empobrecida. No vamos a profundizar tanto en qué es el feudalismo, pero sí en que en Rusia tenía ese sistema económico y por consiguiente la gente estaba literalmente empobrecida. Se formaron partidos políticos en este contexto, ¿verdad? Eh, que buscaban dirigir las reivindicaciones, es decir, que buscaban dirigir esta revolución, buscando ese cambio que necesitaba Rusia. Uno de esos partidos fue el Partido Socialdemócrata, que estaba inspirado en las ideas de Carlos Marx. Con el tiempo, no vamos a tampoco profundizar ahorita en las ideas de Carlos Marx, pero en resumen, eh, pues Carlos Marx lo que hacía era abogar por las clases más humildes, más pobres, por la distribución igualitaria de la riqueza, por la distribución de las tierras, etcétera. Con el tiempo, este partido se va a dividir en dos, los bolcheviques, que van a ser los radicales, si me equivoqué, y los mencheviques, que van a ser los moderados. Entonces, vean que es un único partido, pero se ha fragmentado. Unos más radicales, es decir, más violentos, que posiblemente, como dijo Keylor, no les va a importar llegar a una guerra. Y por otro lado, los mencheviques que sí querían el cambio, pero sin necesidad de ser tan agresivos. Otro de los antecedentes era que, bueno, lo que les hablé del feudalismo, el mundo en Rusia todavía era rural, la gente vivía en el campo, trabajaba en el campo, dependían completamente de la producción de trigo, pero no veían ganancias de su producción. Y esto justamente por eso, porque si volvemos un poquito a lo del feudalismo, recuerden que los vasallos que trabajaban la tierra tenían que entregar la mayoría de la producción y dejarse ellos, si al caso, para el consumo. Entonces, pues se empobrecían, ¿verdad? Inevitablemente. Otro antecedente era que la economía estaba muy débil porque en 1905 Rusia tuvo una guerra con Japón y esto hizo que se gastara mucho dinero en esa guerra y dejó la economía bastante débil. Por otro lado, el zar deseaba la famosa rusificación, es decir, que dentro de lo que él llamaba Rusia todos fueran iguales culturalmente, pero eso era muy difícil porque eh, bueno, además de que actualmente Rusia es un país enorme, en aquel momento mucho más, y habían culturas distintas, con dialectos distintos, con un montón de situaciones diferentes, y hacer a todos iguales era, eh, pues, molesto incluso para la gente. Y por otro lado, y no menos importante, porque va a ser una de las razones más sobresalientes para desarrollar la revolución, es la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Esto por qué? Porque la gente argumentaba, estamos pobres, no tenemos trabajo, no tenemos comida,
y el gobierno está gastando el poco dinero que tenemos en armas y en una guerra que ni siquiera tenía nada que ver con ellos y ellos se metieron, ¿verdad? Entonces, durante este proceso de que se inicia la revolución, de hecho va a haber un lema muy importante que es paz y pan. Paz para ya dejar de estar metidos en guerras y pan porque la gente realmente se estaba muriendo de hambre. Entonces va a ser un lema muy significativo porque de hecho cuando la gente se tira a las calles, eso es lo que es lo único que pedían, paz y pan. Ahí. Ok, ¿cuándo empieza la revolución? La revolución empieza en 1917 en febrero, exactamente en febrero. Ay, ay, perdón, me pasé. Ay, Jesús, ya. El 23 de febrero de 1917, 200.000 obreros iniciaron una revuelta solicitando lo que ya les dije, paz y pan. ¿Dónde se desarrolla esto? En la ciudad que actualmente es San Petersburgo, pero se extendió a todo el país, provocando la rebelión incluso del ejército ruso. Esto yo creo que lo hablé en el video de las dictaduras, que les dije que normalmente cuando existen este tipo de gobiernos, llámese monarquías absolutas, llámese dictaduras, esta figura principal depende del ejército, porque el ejército es quien lo protege. En el momento que el ejército no esté con ellos, es más fácil que los maten, que les den un golpe de estado, porque pierden la protección, ¿verdad? Incluso alguien del mismo ejército los puede matar. Entonces, para el 23 de febrero, justamente eso es lo que pasa. Esta gente sale a las calles a manifestarse y aunque inició en esta ciudad, se extendió por todo el país y, pues, como dice el texto, incluso logrando la rebelión del ejército. Se establece un gobierno provisional. Ah, bueno, perdón, me brinqué una parte. Posterior a este movimiento, quitan al zar del poder a la fuerza y establecen un gobierno provisional que va a ser liderado por Alexander Kerensky. Y Kerensky era eh, perteneciente al partido, pero del grupo de los moderados. No tenía como muchas ganas de armar mucho pleito, ¿verdad? Pero pues sí quería el cambio. A la vez, durante este gobierno provisional se van a fundar los primeros soviets. Ahorita vamos a ver qué son los soviets. Con y las primeras ideas bolcheviques, por supuesto, en contra del zar, y van a estar liderados por Lenin. Esta va a ser la figura, casi podríamos decir, más importante de la revolución, porque Vladimir Ilich Lenin va a ser la persona que lidera a los bolcheviques radicales. eh, Lenin va a ser un poco más agresivo en el sentido de que, aunque sea la fuerza, había que quitar al zar del poder. Y pues entonces Lenin empieza a establecer los primeros soviets. Vamos a ver, Lenin y Alexander Kerensky en este momento, a pesar de que tenían pensamientos distintos, de que uno era moderado y el otro era radical, pues pertenecían a la misma causa, que era quitar al zar. Entonces, pues bien que mal estaban trabajando juntos. Sin embargo, Kerensky no logra hacerle frente al, a la crisis porque, pues si bien es cierto, empieza a tratar de hacer algunos cambios, mantiene a Rusia en la Primera Guerra Mundial. No tomaba la decisión de sacar a Rusia de la guerra y eso seguía molestando a la gente porque pues realmente se seguía invirtiendo dinero. Posteriormente se va a la parte más fuerte de la revolución, que va a ser en 1917 también, pero en octubre. Eh, no sé por qué, no sé por qué, mal llamada en muchos momentos la Revolución Rusa de noviembre de 1917, aunque en realidad es en octubre de 1917. Los bolcheviques derrotan el gobierno provisional. ¿Cuáles bolcheviques? Los radicales. Perdón, perdón, Kerensky, perdón, pero que me acaba de llegar una luz como desde el cielo.
que Kerensky no pertenecía a los bolcheviques, pertenecía a los mencheviques, que eran los moderados, y los bolcheviques eran los radicales. Entonces, los bolcheviques derrotan el gobierno provisional por ser ineficiente, digamos, e imponen los soviets. Ya ahorita más adelante les digo qué son los soviets. Y aparece a partir de ahí la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, siendo como, según los bolcheviques, el gobierno bolchevique, la necesidad más grande pues, de sacar a Rusia, que dejara de morir gente, que se dejara de invertir dinero, pues tontamente, digámoslo así. Y entonces, pues es para este momento cuando Rusia es sacado de la guerra. Y internamente, una vez que el ejército es sacado de la guerra, se inicia una guerra dentro de Rusia. El ejército blanco, eh, que estaba apoyado por los Estados Unidos, Japón y Francia, se enfrentaron a los bolcheviques. El ejército blanco, diríamos, es los mencheviques, ¿verdad? Se enfrentaron a los bolcheviques, que va a ser conocido como el ejército rojo. No es casualidad que la presentación que tengo aquí esté con tantas cosas rojas. Es justamente porque eh, la Revolución Rusa y Rusia en general, cuando se habla de Rusia en general y especialmente de la revolución, se relaciona con el color rojo porque los bolcheviques tenían pues su bandera color rojo. eh, Ahorita vamos a ver más adelantito lo que va a ir pasando y cómo, por eso es conocido como el Ejército Rojo. Quienes por temor a las tropas extranjeras establecieron nuevamente al zar, pero en este caso, los bolcheviques ordenaron el fusilamiento de toda la familia real. Durante este periodo de la guerra civil, los bolcheviques logran asesinar al zar y a toda la familia, la esposa, las hijas, todos. Porque, por lo que les dije al principio, recordemos que un poder monárquico es hereditario. Entonces, si mataban al rey bueno, al zar, digamos, y a la esposa, pero quedaban hijas o hijos vivos, inevitablemente iba a haber un heredero que en algún momento iba a reclamar el poder. Entonces, la estrategia de matar a todos era porque pues ya era lo que quedaba de la familia real. Entonces mataron a ellos, a los esposos y a todos sus descendientes. Se adoptó la constitución que definió el país como la República Federal Socialista Soviética Rusa. Y Lenin se convierte en la cabeza del gobierno y empieza a gobernar. Ojo aquí este cambio muy importante porque a partir de hoy es así como lo vamos a empezar a nombrar. Rusia deja de ser Rusia y empieza a llamarse, ay Dios, entré en blanco, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo, profe, que Rusia ya no se va a llamar Rusia? Pues sí, efectivamente, después de que triunfa la revolución bolchevique, Rusia deja de tener su nombre como Rusia y aparece conocido en el mundo desde 1917 hasta 1989 como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1921, Lenin, que es este señor que está aquí, eh, instaura una nueva política económica que mezclaba elementos capitalistas y socialistas. Se permitió la propiedad privada del campo, eso antes no lo permitían. Se suponía que las propiedades eran todas del zar, ¿verdad? Y todos los demás nada más trabajaban para él. Entonces aparece por primera vez la propiedad privada para que las personas pudieran tener acceso a la tierra. Se permiten las pequeñas industrias y el comercio, que antes tampoco existía. Sin embargo, el Estado mantenía el control de los bancos, la industria pesada y el comercio exterior. Todo esto consolidó al Partido Comunista. Entonces, es con este señor, con Lenin, que nace por primera vez en el mundo el famoso Partido Comunista, que va a ser, esta parte es bien importante que la entendamos. ¿De dónde nació el Partido Comunista? De la Revolución Rusa, de un movimiento de manifestaciones que lo que buscaba era pues sacar a un pueblo que estaba reprimido, ¿verdad? Y pues aparece el Partido Comunista.
que hasta el momento podríamos decir suena todo muy bonito, ¿verdad? Pero también tiene sus cosas. Entonces, que no vamos a profundizar ahorita aquí, pero pues también tiene sus cosas, no es tan novelístico como suena. Como ya les dije, aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta va a ser pues su bandera durante ese periodo, ¿verdad? Esta va a ser pues la bandera conocida de Rusia en ese momento. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aparece ya propiamente, digamos, establecida en 1922 y estaba conformada por todos estos, por eso les dije hace rato que el zar quería la rusificación y era prácticamente imposible. ¿Quiénes conformaban los soviets? Ya casi les digo que son los soviets. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Uzbekistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán, Armenia, Lituania, Letonia, Estonia. Era una estructura federal que contemplaba el gobierno, el autogobierno, aunque se mantenía el control desde Moscú. Ahora sí, ¿qué eran los soviets? Que fue lo que creó Lenin, ¿verdad? Y por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ahí, de ese soviéticas, es de donde proviene, o ese nombre lo que nos dice, es que son un montón de estados juntos, ¿verdad? Que trabajan supuestamente para un mismo fin. Entonces, bueno, aquí está Rusia, esto es lo que conocemos como Rusia. Kazajistán, bueno, no voy a repetir los nombres que están bien difíciles, aquí los estamos observando. Entonces, todo esto era propiedad en aquel momento de lo que era Rusia. Y entonces, como para que ustedes me entiendan, digamos que Lenin, como para que no sonara tan impuesto eso de la rusificación y respetar las diferencias, aparecen los soviets, que es todo esto. Entonces, ¿qué quería decir el soviet? Que cada uno de estos territorios tenían un autogobierno, es decir, se autogobernaban, valga la redundancia, podían tomar decisiones, podían, ¿verdad? Pues sí, tomar decisiones, todo lo que implica gobernar, pero a sabiendas de que no eran un país independiente, sino que pertenecían a este gran país rojo. Entonces, el control se mantenía desde Moscú, como que si Moscú era la ciudad o la capital del país. Entonces, desde Moscú, que está en Rusia, es la actual capital de Rusia, se enviaban órdenes, se recibían solicitudes, pues se controlaba todo lo que implicaban los soviets, pero cada soviet podía tener, digamos, cierto grado de independencia, por decirlo de esta manera, siempre y cuando siguiendo las órdenes que venían desde Moscú. No sé si queda más o menos claro. Es como si fueran un gran país. Hoy por hoy, todos estos países, ah, hoy por hoy todos estos países son países independientes, ¿verdad? Ya Rusia es Rusia, pero eso no nos vamos a meter hoy ahí porque tenemos, en este momento que estamos hablando, es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Resulta que se murió Lenin. Se murió Lenin unos años después. En 1924 muere Lenin y empieza el problema. Porque entonces Lenin había mantenido el poder desde el triunfo de la revolución. Pero una vez que muere Lenin, existían varias figuras políticas dentro de los bolcheviques que querían el poder. Dentro de ellos, los más importantes, León Trotsky y Joseph Stalin. Eh, Resulta que en 1927 Stalin acapara todos los poderes. Stalin es este señor que está aquí. Acapara todos los poderes e instaura una dictadura personal que marcó la política interna y externa de la URSS. Yo normalmente me van a oír diciendo esto, URSS, para no decir todo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante el gobierno de Stalin, la práctica política cotidiana fue el terror.
ejercido tanto por el partido como sobre la sociedad, con el desplazamiento de élites políticas y eliminación física de los adversarios. Nada más para que tengamos una idea, yo empecé esta clase diciendo que Rusia en la Primera Guerra Mundial estaba aliada con Gran Bretaña y Francia, ¿verdad? Vean que he venido hablando de que la revolución, la creación de los soviets y este tipo de cosas, buscaba crear una Rusia más justa, por decirlo de esta manera. Eh, Posiblemente con una ideología, no, posiblemente no, estoy segura, con una ideología completamente distinta al resto del mundo, eh, pero pues al final buscaba pues sacar a Rusia del atraso económico, cultural, social en el que estaba involucrado y pues crear una Rusia más justa, ¿verdad? Pero resulta que cuando Stalin llega al poder las cosas cambian y vean que ahí lo dice bien claro, instauró una dictadura. Perdón. Pues tanto así, ¿verdad? Tanto así que durante la Segunda Guerra Mundial la relación entre Stalin y Hitler no era muy, ¿cómo podríamos decirlo? No era como de muy enemigo, ¿verdad? Tenían cosas en común. No voy a entrar en temas de la Segunda Guerra Mundial para no adelantarnos mucho, pero pues sí, al final el tiempo de Stalin va a ser un tiempo duro, un tiempo mm, pues como dice el texto, de terror, que no era lo que originalmente buscaba la revolución. Entonces la gente, como les puse aquí en la que sigue, en la diapositiva que sigue, es así como Rusia pasa de ser uno de los países europeos atrasados e insertos en el sistema feudal y se convierte en uno de los países más grandes y poderosos del mundo, pero tendrá que pagar un alto precio por ello, especialmente la población, porque el tiempo de Stalin va a ser un tiempo eh, pues de miedo, de persecuciones, de lucha de él por conservar el poder a como diera lugar. Entonces, pues básicamente esto fue la Revolución Rusa, en- obviamente muy resumido. Vamos a ver si puedo presentar la guía número 4. Mientras tanto, sí me gustaría que me escriban ahí en el chat cómo sintieron el tema de la Revolución Rusa, si lo sintieron muy pesado, si hay algo que no entendieron. Igual eso va a quedar aquí grabadito. Ok, esta es la número 4 y tiene una sola actividad. Ahí alguien me está hablando, vamos a ver. Pesado, profe. Sí, Eileen. Es que saben qué es, que décimo es un año muy bonito. Por eso es que he estado tratando de grabar las clases. Décimo tiene una materia lindísima, a mí me fascina, pero sí, ya voy a terminar, Luis. Me quedan 5 minutos. Es muy bonita la materia, pero pues sí, es mucha información. Entonces, vean, aquí está la guía. Dice, tomando como base el material llamado La Revolución Rusa, yo se los voy a mandar, realice una infografía donde anote al menos 6 ideas me comí la R, de la Revolución Rusa, perdón, de la evolución de Rusia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí les puse, se adjunta un machote, usted puede usar ese mismo, nada más que le cambia la información y las fotos y todo, o puede hacer su propia infografía, ya sea a mano o digital. Digital, yo les recomiendo que lo hagan en Canva. Entonces, esto es lo que tienen que hacer, obviamente del tamaño donde yo pueda leer. Entonces, aquí escriben el título, Revolución Rusa. Aquí ponen fotos, ¿verdad? Dibujitos, no sé. Pero recuerden que son 6 ideas, porque aquí vienen 5. Ustedes tienen que agregar uno de estos. Entonces, le ponen ahí fotitos, dibujitos, algo que no sea como muy difícil.
Y entonces aquí vamos a poner la información, ¿verdad? La información de la revolución que me haga a mí cuando yo, profe, yo, la que no sé nada del tema, leo su infografía y yo puedo decir, ah, sí, ya sé que es la revolución rusa. Pero ojo aquí, una infografía no es agarrar y copiar todo. En eso sí tenemos que estar bien claros, no es agarrar y copiar todo. Es eh, únicamente ideas principales. Por ejemplo, yo podría poner que la primera idea se me ocurre, eh, Rusia, aquí podría poner antecedentes, entonces pongo dos, no sé, se me ocurre. Rusia tenía el poder del zar Nicolás II y un sistema económico atrasado feudal. Ya, eso es todo. Y aquí voy poniendo así, ideas cortas que me hagan entender qué es la Revolución Rusa. Yo les estoy pidiendo 6. Si ustedes sienten que son muy poquitas, pueden agregar más. Es decir, en un cuadrito yo puedo poner dos, dos, dos cortitas, así como este ejemplo que yo les acabo de dar. Entonces, pues básicamente esto es la guía número 1, la número 4, perdón. Eso es todo lo que tienen que hacer, una única actividad. Voy a parar, espérense un toquecito.